Hola, ¿cómo estás? Quiero brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente muy contentos de que puedas estar con nosotros. Hemos estado haciendo algunas preguntas a los textos bíblicos, principalmente basándonos en un concepto, en que el mensaje del Evangelio, el mensaje de la Biblia, es un mensaje que no tiene, ¿verdad? En el fondo, una dificultad para expresar, porque el mensaje se trata de Jesucristo. Siempre se ha tratado de Jesucristo. Siempre. Desde el antiguo pacto, Cristo está presente. Cristo está presente en la creación, Cristo está presente en el llamado de los patriarcas, Cristo está presente en el momento de llamar a Moisés para liberar a su pueblo. Siempre Cristo ha estado presente. Y eso lo hemos visto primeramente porque es la última revelación que nosotros vemos, que es la revelación de Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 18, dice que nadie ha visto a Dios. Nadie jamás ha visto a Dios. Solo uno, que es Cristo, el unigénito Hijo del Padre, y quien lo ha dado a demostrar, quien lo ha dado a conocer, quien lo ha representado a través de la historia. A través de cada momento y cada etapa de nuestras vidas, ha sido Jesucristo quien se ha hecho manifiesto en nuestras vidas. También la Escritura nos dice en el libro de Hebreo, en el capítulo 1, nos menciona claramente que Dios quiso hablar de muchas formas, de muchas maneras, por intermedio de los profetas, por intermedio de hombres enviados llenos de su espíritu, pero que tenían falencias, que tenían errores en su personalidad y también tenían errores en el recibir el mensaje. Y es por eso que dice en Hebreos 1, entre el verso 1 al 4, que ahora nos habla a través de su Hijo unigénito, de su Hijo Jesucristo. Y eso es maravilloso porque es Cristo con nosotros, es Dios con nosotros. Él entregando el mensaje del Evangelio. Y principalmente hemos dado eh, un versículo como clave para que se quede en nuestros corazones, en nuestra mente, y ese versículo tiene que ver con que el Evangelio y el mensaje de la verdad es progresivo. Y para eso hemos citado el libro de Proverbios. En Salomón, un hombre lleno de sabiduría, el capítulo 4, verso 18 dice lo siguiente: Mas la senda de los justos, aquellos que están entregados su vida a Jesucristo, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, el Evangelio, el mensaje de Cristo va siendo progresivo, va en aumento hasta que el día es perfecto. Nosotros día a día, alimentándonos de la palabra, vamos descubriendo quién es Dios. ¿Y cómo lo podemos descubrir? A través de su Hijo Jesucristo. El mensaje más claro para saber quién es Dios es mirar las escrituras a través de su Hijo Jesucristo. Porque Jesús mismo también lo dijo a un grupo de escribas y fariseos, le dijo: ustedes estudian, ustedes escudriñan las escrituras pensando que en ellas tienen la vida eterna, pero lo que realmente tienen es mi testimonio. La que ellas hacen, las escrituras, la que hasta ese momento existían, que había un grupo que aceptaba una parte, que eran los fariseos, que aceptaban la Torá completa, la Tanaj, y había otro grupo de los saduceos que solamente veía el Pentateuco o la Torá. Eh, Entre comillas lo hacían así porque los saduceos, bien hipócritas en realidad, porque ellos querían liberar a través de la cultura a las personas, porque si bien es cierto, en los primeros 5
libros de la Biblia, ellos tendrían que haber adorado en el monte Gerizim como los samaritanos, porque a la revelación había llegado hasta ahí. Cuando completamos con las otras escrituras, con los salmos, con los otros profetas, los mayores, los menores, nos damos cuenta que la verdad progresiva se dijo que en Jerusalén debían adorar, que en Jerusalén debían adorar. Pero los saduceos, que decían, entre comillas, seguir los 5 libros solo de Moisés, igual, por un tema político, por un tema cultural, porque estaban llenos de la cultura helénica, ellos adoraban en el templo de Jerusalén. O sea, había una contradicción tremenda. Como muchas veces los cristianos vivimos contradicciones tremendas. Y hemos mirado algunos versículos para darnos cuenta de que lo infalible de la Biblia es el mensaje de Jesucristo. Pero los siervos, los profetas, los hombres inspirados por el Espíritu Santo también tuvieron errores. Vimos un caso, ¿cierto?, de poner quién había puesto en el corazón de David el hacer un censo. ¿Era Dios? ¿Era Satanás? Lo miramos a través de la lupa de la palabra de Dios, pero en los ojos de Jesucristo y podemos ver quién es, porque mirábamos cómo también en el Antiguo Testamento, el hombre del Antiguo Testamento, el escritor del Antiguo Testamento, el hombre incluso inspirado por Dios para escribir el Antiguo Testamento, tenía una concepción errada de Dios, donde atribuía tanto las cosas buenas, toda la misericordia, la bondad, todo el regalo que Dios le daba, pero también ponía en ese mensaje, ponía el mensaje de todos los juicios, de todas las cosas malas, de todas las calamidades, ponía que Dios era quien las enviaba. Y Jesucristo es muy claro y dice que Dios a nadie juzga, que ha dado todo juicio a su Hijo. Siempre, a través de toda la historia, Dios no cambia. Y siempre se ha revelado a través de su Hijo Jesucristo. Porque nadie ha visto a Dios, lo primero que dijimos, nadie ha visto a Dios, sino que quien ha dado a conocer, quien ha representado quién es Dios, es su Hijo Jesucristo. Hoy día tenemos una nueva interrogante. Vimos primero que quién era, quien había inspirado, ¿cierto?, a David a hacer un censo. Había un capítulo que nos decía que era Satanás, otro que nos decía que era Dios. Puedes volver a ese mensaje para que tengas la claridad. Y también vimos un segundo tema que tenía que ver con Jeremías o Zacarías, un hombre inspirado, lleno del Espíritu Santo, que incluso escribe, pone el mensaje de las palabras, cómo se dijeron, y también en esa sinceridad pone que quien señaló cierta palabra lo dijo de manera equivocada, lo dijo de manera errónea. Pero eso no quiere decir que no haya inspiración. Como tú y yo podemos estar llenos del Espíritu Santo predicando un tema, estar entregando una palabra y nos podemos equivocar en un concepto, en una palabra, podemos cambiarle el nombre a algún siervo del Señor, podemos estar hablando de Esaú, terminamos hablando de Saúl, eh, sí, pensando en nuestra cabeza que estamos hablando de Esaú, por ejemplo, y puede pasar, nos puede pasar. Podemos estar hablando de Jacob y cambiamos el nombre a Job, también nos puede pasar. Hoy día pongo un nuevo tema que ya lo mencionamos como una invitación, que es si David tenía 7 hermanos o tenía 6. ¿Él era el octavo hijo o era el séptimo hijo? La pregunta que nos planteamos. Y para eso vamos a revisar dos textos bíblicos. Uno en Primera de Samuel y el otro en Crónicas. Pero no sin antes, después de esta quizás amplia introducción,
Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo, que sabemos que siempre el Espíritu Santo está moviendo nuestro corazón, lo está inspirando, pero sabemos que a través de la oración y a través de pedirlo, también lo recibiremos a Él. Y es para que cada una de estas reflexiones pueda calar hondo en nuestro corazón, que entendamos que el mensaje de Jesucristo es un mensaje de amor, un mensaje lleno de luz y que va en aumento progresivo para llevarnos a todo entendimiento, a toda verdad y a toda claridad por medio del Espíritu Santo, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de que hombres inspirados del Espíritu Santo podrían haberse equivocado. Vamos a orar. Querido Señor, primeramente te agradecemos, como decimos siempre, porque eres un Dios lleno de amor y un Dios bueno, que en tu misma palabra nos vas revelando tu personalidad, nos vas revelando quién eres y lo haces a través de un testimonio, el testimonio de tu Hijo Jesucristo. Y eso es algo clave porque nosotros como pueblo final tenemos que tener el testimonio de Jesucristo y guardar tu mensaje y tu palabra llena de amor a través de los mandamientos. Por eso es que queremos, Señor, mirar en tus ojos, a través de tu lupa, mirar las sagradas escrituras a través del Evangelio. Y el Evangelio es una persona, no es un concepto ambiguo. La buena noticia es que tú habitaste con nosotros y nos entregaste esa posibilidad a través de tu entrega. Todo lo agradecemos en los méritos tuyos, Señor. Amén y amén. Siempre hemos visto a Dios como el Padre, siempre hemos mirado al Señor de esa manera porque ha sido Jesucristo y a través del Padre nuestro que nosotros conocemos a Dios como el Padre. Pero si tú miras en el Antiguo Testamento, el Señor siempre es llamado por sus atributos. Es llamado Yahweh, Jehová, Elohim, Adonai, Rafa, etcétera. Son atributos que se le da al Señor. Pero nosotros, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa dejar en claro este tema. Como decíamos en Proverbios 4, versículo 18, que es un mensaje en el sentido de que el aumento y la progresión del Evangelio nos va llevando a la claridad. Si tú entendías las cosas o las sigues entendiendo como 20 años atrás, quiere decir que hay un problema. Si hoy estás mirando las cosas de manera diferente, es también porque el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón, así como en el mío, para llevarnos a una mayor comprensión, a un mayor entendimiento. Un amigo citó por ahí, puso una nueva luz. En realidad no, es la luz de Jesucristo. Yo le agradezco ese mensaje que él puso, pero no es una nueva luz, sino que es mirar las cosas a la luz de Jesucristo, porque nosotros somos invitados a ser luz y sal en esta tierra. Es por eso que nosotros muchas veces nos cuesta comprender el mensaje, incluso de los hombres inspirados, porque imagínate tú, aquí hay un tema que tiene que ver con la comunicación y hay elementos dentro de la comunicación. El, Uno de los elementos es que Dios es un emisor y entrega su mensaje a una persona. Quien recibe es un receptor. Un emisor, quien es Dios, entrega su mensaje a un receptor, un ser humano imperfecto, lleno del Espíritu Santo, movido por el Espíritu Santo para escribir lo que el Señor le está entregando, pero él lo escribe desde su cultura, desde su entendimiento, desde su contexto epocal, desde su mirada y desde dónde está situado. Piensa que muchos de los escritores bíblicos, algunos fueron reyes, otros fueron patriarcas, otros estuvieron en condición de esclavos, otros salieron de la esclavitud,
pero seguían pensando todavía de otra manera, otros fueron generales, otros vivieron situaciones muy distintas y el Señor con sus imperfecciones y también con sus virtudes logra hacer algo. La pregunta para dejarlo bien en claro y en este sentido dejar claridad en la dimensión espiritual, los elementos de la comunicación acá. Dios emite un mensaje, el receptor, a pesar de estar lleno del Espíritu Santo, es imperfecto y el profeta, es el mensajero, el que está entregando, es un pecador que transmite un mensaje de Dios con sus capacidades, con sus, con sus posibilidades, desde lo que Él tiene. Y el Señor trabaja con nosotros aún así. Hoy día vamos a hablar de este tema, que era si David era el octavo hijo o el séptimo hijo. ¿Por qué? Porque hay dos versículos, hay dos textos, como bien dijimos. Uno está en Primera de Samuel. Quiero invitarte a Primera de Samuel, en el capítulo 16. Busca Primera de Samuel, capítulo 16, y los versículos 10 y 11. Primera de Samuel 16, Primera de Samuel, ya que Samuel está dividido. Bueno, lo contamos en el proyecto Lee tu Biblia, porque hay una división de Samuel, capítulo 16, y habla sobre el ungimiento de David. Y es bien interesante porque, mira, aquí vemos a Samuel, un hombre lleno del Espíritu Santo, que como mencionamos, fue profeta del Señor, fue un sacerdote del Señor, fue un juez del Señor. Tres eh, representaciones que Dios le dio, tres liderazgos importantes dentro del pueblo de Dios. Sin embargo, él cuando ve entrar y él estaba lleno del Espíritu del Señor, ve y fue a ungir, porque Dios lo llamó a ungir. Y cuando él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Eso tú lo encuentras en el capítulo 16, verso 6. Perdón, sí, verso 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, el primero que se presentó fue Eliab, el hermano mayor de David. Y aquí ya vemos al profeta que si bien es cierto, él estaba lleno del Espíritu Santo, ve a Eliab y considera que él era el que estaba lleno del Espíritu Santo para recibir el ungimiento. Y dice con estas palabras, cuando vio a Eliab, y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová le respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he rechazado, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El Señor no es que esté rechazando a Eliab eh, porque era un hombre malo, ni mucho menos, sino que era porque en David, quizás el más necesitado, quizás el más humilde, quizás el más pequeño de todos, estaba ahí en esa situación y era quizás el más dependiente de Dios. A él había demostrado de muchas formas pastoreando las ovejas que él dependía plenamente del Señor. Pero quiero llevarte a los versículos 10 y 11, como dijimos. Dice, e, e hizo pasar Isaí a 7 de sus hijos. ¿Escuchaste? E hizo pasar, e hizo pasar Isaí a 7 de sus hijos delante de Samuel. Mas Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Escucha el versículo que sigue. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿están aquí todos tus hijos? Y él respondió, aún queda el menor,
que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, que era el padre de David, envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. ¿Ya viste la posición de hijo que tenía David en este pasaje? En 1 Samuel capítulo 16 versos 10 y 11. Dice, hizo pasar a 7 hijos delante de Samuel. Entonces faltaba uno. Sería el octavo hijo. Pero mira lo que nos entrega el libro de Crónicas. Ahora anda a Crónicas en el capítulo 2. Busca en Crónicas 2 y leeremos lo siguiente. Leeremos 3 versículos para que tengamos el contexto y podamos mirar con claridad lo que el Señor nos quiere mostrar. Entonces vamos a mirar en Crónicas capítulo 2 lo siguiente. Crónicas 2 incluso es interesante porque habla de la posteridad de Judá y estos son los nombres de los hijos de Israel. Nombra nuevamente a los hijos de Israel, así comienza. Pero vamos a mirar a los versos 13, 14 y 15 y dice, Isaí engendró a Eliab, su primogénito. El segundo, Abinadab. Y Simá era el tercero. El cuarto, Natanael. El quinto, Radai. El sexto, Osem. Y el séptimo, David. ¡Wow! ¡Wow! Como bien dijimos, la Biblia tiene un mensaje infalible. Puede tener diferencias en cuanto a fechas, en cuanto a lo mejor a estas situaciones. ¿Cuál es la diferencia? Samuel, un hombre lleno del Espíritu Santo, como leímos en Samuel, primera de Samuel, un hombre lleno del Espíritu Santo hace pasar a 7 personajes y al octavo, David. Pero aquí nos dice con mayor claridad cuáles eran los hijos y el orden de David. ¿Sabes por qué? Porque el libro de Crónicas, tanto primera y segunda de Crónicas, que era un solo libro, fue una recopilación de la historia bíblica y nos da antecedentes y una mayor claridad. Quizás cuando pasaron los hijos de Isaí delante de Samuel, puede haber pasado un hijo de una sierva y él lo contó como un hijo, ¿cierto? Porque solamente se nombra a uno de ellos, a Eliab, al que encuentra más impactante, pero como nosotros podemos mirar acá, aquí están nombrados por nombres a David y a sus hermanos, ¿cierto? Entre los versículos 13 al 15 vemos que Eliab es el primogénito, el segundo Abinadab, Simá el tercero, Natanael, ¿cierto? El cuarto, el quinto Radai, el sexto Sem y el séptimo David. Mira, y para complementar, dice que en el texto que sigue, en el 16, de los cuales Sarvia y Abigail fueron hermanas, ¿cierto? Y después se nombra a Joab, que tenía un parentesco también con David. Pero lo interesante de acá es que en el libro de Crónicas hay una claridad más completa porque hay un estudio, hay una forma de investigación, una metodología de investigación histórica donde los cronistas son más cuidadosos en cuanto a los detalles. No quiere decir que el profeta de Dios, Samuel, quien como bien dijimos fue profeta, fue un juez y fue sacerdote del Señor, con 3 profesiones, como podríamos decir ahora, 3 profesiones espirituales,
Sin embargo, aún así, aún estando lleno del Espíritu Santo, hay matices de errores. Pero lo importante es que la verdad está en Jesucristo. Así que poco a poco, como bien decíamos, quedémonos con Proverbios 4:18, que cada vez que tú veas un mensaje o consideres que puede haber una contradicción, es que siempre el Señor te entregará su revelación. Y yo quiero insistir con el tema, porque a través de toda la historia ha sido Cristo el que se ha mostrado. Nadie ha visto a Dios. Juan, el último profeta, a quien se le reveló por visión el Apocalipsis, se da cuenta y él ve que todos, e incluso los seres angélicos, no han visto a Dios, sino que siempre fue Jesucristo el que se dio a conocer. Alguien podría decir, pero ¿cómo si no fue que Moisés pudo ver a Dios en medio de una zarza ardiendo? Miremos lo que dice el, el capítulo 3 de Éxodo. Mira lo que dice el capítulo 3 de Éxodo, para terminar con esta idea. En el verso 2, Éxodo 3, verso 2, dice, y le apareció el, mira, dice, escucha bien, y le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en medio, en fuego, y la zarza no se consumía. Vuelvo a repetir, ¿quién se apareció? El ángel de Jehová, quien también tiene la posibilidad de llamarse y proclamarse como el gran yo soy, porque así se presenta este ángel de Jehová. El ángel de Jehová que se muestra como Jehová mismo y que más encima se pone como título yo soy. ¿No es tremendo? ¿Quién se ha mostrado a través de toda la historia? Como lo ve el último profeta en su revelación, Cristo. Cristo ha estado. Cristo estuvo en la creación. Cristo estuvo acompañando al pueblo a través de toda la historia. Cristo siempre ha estado presente porque todas las escrituras antes del nuevo pacto, todas las escrituras daban testimonio de él. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.